Bueno, vamos a continuar con el tema número 2. Habíamos comenzado este tema hablando del embargo de bienes y el primer punto que tratamos fue la diferencia entre embargo ejecutivo y embargo preventivo. Quiero agradecer a la delegada del noveno C nocturno su buena disposición a crear un cuadro comparativo para ayudar a sus compañeros y a ella misma, por supuesto, a diferenciar lo que es un embargo preventivo y un embargo ejecutivo, un embargo preventivo. Y yo le hice algunas pequeñas observaciones y por lo tanto me parece que está bastante mejor. Este embargo de bienes tuvimos que era la consecuencia directa e inmediata del no cumplimiento de la ejecución voluntaria, a la vez la forzada como resultado que el primer supuesto, lo primero que se solicita cuando estamos en la etapa de ejecución forzada es nada más y nada menos que el embargo de los bienes. Hablamos de la figura del depositario judicial y las obligaciones y derechos de ese depositario, la oposición al embargo del tercero, que se diga con derecho tenedor de una cosa como tenedor legítimo y con una prueba fehaciente de propiedad, etcétera, etcétera, que hablamos del embargo ejecutivo y de su suspensión y la articulación probatoria que debe hacer el juez, que esté en comisión o no, dependerá de lo que se alegue cada uno para tomar una decisión al noveno día. Eso nos permite pasar al siguiente paso, el paso subsiguiente del embargo. Luego de que el embargo se practica, el ejecutado tiene suficiente tiempo de 3 meses para impulsar los pasos subsiguientes de ejecución. Si no, los bienes van a quedar desembargados y lamentablemente se perderá todo el trabajo hasta ahora. Tendría que empezar de nuevo a proceder a practicar ese embargo con todas las modalidades que vimos en el punto anterior, en este mismo tema. Nos toca ahora entonces, como decíamos, hablar del justiprecio. ¿Y qué es el justiprecio? El justiprecio es la valoración que van a hacer unos expertos designados por ejecutantes y ejecutados para que ellos presenten un informe pericial y este informe pericial sirva para valorar, ¿okay? Peritos evaluadores para que ellos valoren los bienes objeto de embargo que están en manos del depositario para poder después de esto, ya valorados ellos, publicar los correspondientes carteles de remate y anunciar el día y la hora en que se va a realizar la subasta pública. Este justiprecio lo vamos a encontrar a partir del artículo 556 del Código de Procedimiento Civil. Y este artículo 556 dice, en la oportunidad de designación, como hemos mantenido desde el primer día del primer tema, en la ejecución de la sentencia no es un acto oficioso, el juez no decreta las actuaciones de oficio, sino que tiene que ser a petición del interesado en que esa sentencia se ejecute. Todos los pasos subsiguientes tendrán que ser solicitados por el ejecutante. El ejecutante, pedido pues la oportunidad para la designación de los expertos evaluadores, el tribunal va a fijar esa oportunidad y en esa oportunidad, en ese momento en que fija el tribunal el día y la hora que así se tenga, concurrirán ejecutante y ejecutado con una carta de aceptación por parte del perito o el evaluador o el experto evaluador que se va a designar por cada uno, por el ejecutante y por el ejecutado, y estos a su vez, ejecutante y ejecutado, van a nombrar un tercero de común acuerdo. De no haber acuerdo en la designación de ese tercero, lo nombrará el tribunal. Igualmente, si solamente concurre uno de los dos, ejecutante y ejecutado, concurre uno solo de ellos, el tribunal suple la deficiencia de esta falta de la parte que no compareció y el tribunal nombrará a esos otros dos expertos, que en número de 3, como bien dice en la norma, va entonces ellos a practicar el justiprecio sobre los bienes embargados. Por supuesto, estos peritos llega al caso extremo que deben tener unos requisitos. El primer requisito de los expertos del 556 en su primera parte es que los expertos deben de residir en el lugar donde se va a practicar ese avalúo de los bienes, donde se encuentran
resguardados en la depositaria, que los resguardará, que los cuidará como un buen padre de familia. Y que por supuesto deben vivir en el lugar. ¿Qué se entiende? Si el embargo es aquí en Caracas y los bienes están aquí, tienen que ser peritos designados que residan en Caracas. Si los bienes están en una ciudad diferente a la ciudad de Caracas, tendrán que residir los expertos en el lugar y por lo tanto deben ser designados en el tribunal comisionado, que a su vez hará el comitente, el juez de la ejecución, que le remitirá una comisión al tribunal comisionado para que éste presencie esta ritual de designación y estos expertos concurran y concluyan pues, un acto con un informe pericial. Esta figura de la comisión está prevista en el 557, la comisión particular de estos delitos. Dice, cuando los bienes hayan de ser objeto de precio estén situados fuera de la jurisdicción del tribunal, este comisionará a uno de su misma categoría del lugar donde se encuentren los bienes para que efectúe la diligencia de justiprecio. Fíjense bien, un tribunal de la misma categoría, si es un tribunal de primera instancia, tendrá que designar un juez de primera instancia en el lugar donde se encuentran los bienes para que sea el juez de primera instancia de ese sitio, de esa ciudad, el que presencie la designación y jura y correspondiente y consecuentemente juramentación de los peritos y estos puedan cumplir con su función. Además de ser residentes en el lugar donde deban practicarse el peritaje, deben tener conocimientos prácticos de las características, calidad y precio de las cosas que son objeto de justiprecio. O sea, además de eso, ellos son, al momento de ser juramentados por el juez, pasan a ser funcionarios judiciales accidentales. Y los funcionarios judiciales accidentales y los funcionarios judiciales permanentes pudieran ser recusados si incumplen o están inmersos en alguna de las causales del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, que ustedes ya conocen por materia procesal civil 1. Dice el tercera parte del 556, la recusación contra los peritos debe proponerse el mismo día de su nombramiento o en los 2 días subsiguientes. Entiéndase que es el día ACU y los 2 ACUEN. ¿Okay? Propuesta esta, el perito o la parte que lo nombró consignará entre los 3 días siguientes la proposición de recusación, las razones que tenga para invocar contra ella, y entonces habrá una incidencia de 2 posiciones encontradas, uno que dice que no tiene causal de recusación y otro que dirá que sí, no hay duda, y quedará abierta una articulación por 8 días y el juez va a decir al noveno. En la misma sentencia de esta incidencia, el juez, si este perito está en curso de causal de recusación, la sentencia lo dirá y el tribunal nombrará en la misma sentencia a este nuevo perito. No dice nada la norma sobre la apelación, quiere decir que hay apelación de toda sentencia, tiene que haber una apelación y esta apelación debería ser a un solo efecto, porque es por el tipo de interlocutorio creo que debería ser a un solo efecto. Esta norma del 556 que estamos comentando también nos dice que tiene que haber suficiente peritaje por cada cosa, por cada especie de los bienes embargados. Pensemos que el embargo fue sobre bienes muebles, sobre bienes inmuebles, sobre computadoras, sobre teléfonos, sobre un carro, sobre una lancha, lo que podamos tener en ese patrimonio ejecutable, que pueda existir en ese patrimonio ejecutable. El peritaje tiene que hacerse individualizado. ¿Qué significa? Que tú no puedes hacer un avalúo general de todos los bienes, tienes que hacer específicamente peritaje de carros, peritaje de teléfonos, peritaje de computadoras, peritaje de inmuebles, etc. En particular, o sea, cada especie debe tener un peritaje particular. Si hubiesen cosas de especie y naturaleza diferente, dice aquí el legislador, se harán tantos peritajes como sea necesario, determinando el tribunal los que deban ejecutarse separadamente. ¿Okay? Luego, pues, de esta figura de la designación de los expertos evaluadores debidamente juramentados, ellos van a tener pues la posibilidad, como bien dice el 558, que luego de designado y pasado el tiempo de la recusación, que como vimos arriba, que es el mismo día o los 2 días siguientes, quiere decir entonces que pasado ese tiempo, el mismo día de la designación y los 2 días subsiguientes, el tribunal les tomará juramento
de cumplir el cargo con honradez y conciencia, y estos serán notificados por boleta los que fueron designados por las partes. Y hay aquí una norma aquí que siempre me llama la atención, que es la parte final del 558, que dice: si no se pudiera hacer acuerdo entre los peritos para la fijación del justiprecio, el juez oirá las razones de cada uno y en el mismo acto el juez establecerá el valor. O sea, no hay duda pues de que el juez tiene facultades amplias en esta etapa, y imagínense pues de que si no hubiera acuerdo, no pudieran con los peritos concordar un precio que trasladen a ese informe pericial, el juez lo podrá hacer. Es una norma que docente, como cuestión académica y docente, es de comentario particular, pero que en la vida forense yo no conozco todavía, en mi vida, cuando un juez fije cuando no haya acuerdo entre los peritos en materia de justiprecio. Esta actuación de estos expertos va a concluir, como dijimos antes, en un informe pericial. Y este informe pericial, el 559, habla del acta de fijación del justiprecio. Ellos llegan a una conclusión de las normas que el Código Civil expresa para la materia de la experticia ordinaria del procedimiento, que sirven por analogía para esta figura del justiprecio, porque en esencia son expertos iguales. De la reunión y la decisión de los peritos se levantaron un acta que contendrá las razones y argumentos que sirvieron de fundamento para la fijación de justiprecio, el valor asignado del bien o bienes objeto de él. También podrán peritos consignar el justiprecio mediante escrito que entregará al tribunal el día fijado para la reunión. O sea, no hay duda pues que ellos tienen que concluir con un escrito. Además, estos gastos de honorarios de los peritos van a ser llevados pues por el mismo monto de la ejecución, y se sumará. Son gastos de ejecución que tendrán que sumarse al final para los quantum de la venta pública. Este justiprecio me permite de que si alguna de las partes, entiéndase ejecutante o ejecutado, no estuvieran de acuerdo con la valoración del justiprecio, podrán oponerse solo por dos razones. Y estas dos razones son, como bien dice el 561, sobre identidad y calidad de la cosa justipreciada, entiéndase. Entonces, si el justiprecio de los expertos fue violentando normas relativas a la calidad de una cosa, tendrá entonces la posibilidad de impugnar este informe pericial. O si es un bien con datos identificatorios plenos o precisos, habría entonces también que leer bien estos datos y verificar, y si hay algún error, pues el juez lo modificará. Estas dos posibilidades de errores de identidad y calidad de la cosa justipreciada, lo que llamarían los abogados error in substancia y error in corpore, se tendrán que probar, como siempre, una articulación probatoria de 5 días siguientes, resolviendo el juez al 6º día de la pretensión del impugnante, y en caso de declarar firme el justiprecio fijado, los peritos encontrarán al impugnante, por considerar el juez criminosa, una multa de 1.000 bolívares. Esta decisión, en este caso particular, del error de identidad y el error de calidad, no tiene apelación. Esta sentencia de esta incidencia de 5 días, y el juez al 6º decide. Existe el supuesto también de que las partes pueden, de mutuo acuerdo, celebrar durante la ejecución y llevar a cabo ellos, de las mismas partes, valorar ejecutante y ejecutado, cosa que es sumamente complicada, muy difícil, pero pudiera ser, porque la norma lo permite, que las partes puedan, ejecutante y ejecutado, y perdónenme que diga partes, que no son partes sino ejecutante y ejecutado, pudieran en un momento determinado, si no perjudica a un tercero, valorar ellos mismos los bienes, por la norma pues del 562. Las partes pueden, de mutuo acuerdo, celebrar durante la ejecución, efectuar ellas el justiprecio de los bienes que serán objeto de remate, siempre que no hayan terceros interesados que pudieran perjudicarse por la fijación que hagan. En caso de que se presente algún tercero e impugne la fijación que haya hecho las partes, acreditando ante el juez su interés, se hará sin efecto la fijación que se hayan hecho las partes y se procederá la fijación del justiprecio por medio de peritos, tal cual como lo hemos visto en los comentarios anteriores. Hay un punto acá que yo, como profesor de pruebas, también hago un comentario aparte. Porque dice que el 560 dice que el justiprecio fijado por los peritos, de acuerdo con las exposiciones anteriores,
será vinculante para el juez. ¿Por qué el legislador en el 560 aclaró esto? Porque el artículo 1427 del Código Civil dice que, como una prueba indirecta, el juez no está obligado, si su convicción se opone a ello, textualmente usa esa frase, si su convicción se opone a ello, está obligado a aceptar el informe pericial de los expertos en la prueba, en el medio de prueba evacuado llamado experticia. Por eso es que la legisladora aquí en el 560 dice que este justiprecio sí es vinculante. Aquí no hay sentencia y aquí estamos ejecutando una sentencia o la existencia de un título ejecutivo, por lo tanto no hay, el juez no va a razonar o motivar suficientemente en la sentencia si la experticia aportó o no aportó a ser probatorio. Por lo tanto, este peritaje de justiprecio, este avalúo de los bienes, es vinculante para el juez por disposición expresa del artículo del 560 del Código de Procedimiento Civil. Eso sería el punto del justiprecio, diferencia con el peritaje y otros previstos en la ley, la designación, recusación y condiciones para ser perito, el acta de justiprecio con informe pericial, la observación o impugnaciones que hemos visto ya del 561 y la comisión del peritaje cuando hablábamos de la comisión, que tenía que ser de su misma categoría, de su misma jerarquía, y la comisión, el peritaje realizado por las partes. Eso serían los puntos referentes al justiprecio. Pasemos ahora al otro estadio luego que tenemos ya el justiprecio, es factible y es legalmente procedente, que se proceda a la publicación de los carteles de remate. ¿Por qué? Porque ya tienes una valoración, ya tú puedes indicar en esa publicidad del remate, esos carteles que tú vas a publicar en la prensa, tienes la posibilidad de incorporar la valoración en el último cartel de remate para que los postores o los que tengan interés en participar en esa subasta pública sepan el valor de cada uno de los bienes. Por lo tanto, esta publicidad del remate, que sería el cartel de remate, que es el último punto del tema número 2, es el que vamos a desarrollar a continuación. Y dice el 550 que no podrá procederse al remate de los bienes embargados mientras no se cumplan las disposiciones concernientes a las normas de publicación de estos carteles, salvo disposición especial que diga lo contrario. Acuérdense ustedes cuando hablábamos de los bienes sujetos a corrupción y deterioro, que pueden pedirse un remate anticipado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en algunos casos ni siquiera es necesario la publicación del cartel y en el otro caso es necesario la publicación de un solo cartel. Mientras que la cuestión ordinaria total del remate judicial es 3 carteles si se trata de bienes inmuebles de 10 en 10 días, si se trata de bienes muebles de 3 en 3 días. Entonces son 3 carteles de remate, repito, que se publicarán en la prensa. Si son bienes inmuebles a rematar, se requerirán que sea de 10 en 10 días. Si los bienes son muebles, que se van a rematar, de 3 en 3 días. Ahora, es importante que tengamos claro que si se trata de inmuebles, para el momento de la publicación del último cartel debe estar ya en posesión del tribunal una certificación de gravámenes y enajenaciones que existieran a partir del momento en que se constituyó la hipoteca o han existido alguna venta posterior, etcétera, o si hay algún gravamen adicional sobre un bien inmueble. Entonces habrá que solicitar ante el registrador correspondiente, el registrador inmobiliario correspondiente, esta certificación de gravámenes y enajenaciones que será incorporado al expediente, y el juez, en el momento de la publicación del último cartel de remate, incorporará no solamente los gravámenes y enajenaciones, sino la precisión de los linderos y medidas de ese inmueble para que los postores, los que van a participar en esta subasta, tengan claro y preciso sobre qué bien van a participar, van a subastar. De hecho, se entiende que ese bien nuevamente subastado, el acta de remate, que es el documento de propiedad, que será registrado en el registro inmobiliario correspondiente. El 551 habla del remate de muebles, que ya dijimos que se publicarán de 3 en 3 días en un periódico donde el tribunal, en la ciudad donde está la localidad, la ubicación de los bienes,
En este caso, pudiera ser, si estamos aquí en Caracas, el tribunal, los diarios de circulación de Caracas. Sí, en materia de cuando se trabaja, cuando es necesario la comisión, tanto para el embargo ejecutivo como para el peritaje a un tribunal comisionado, habrá que publicar también un cartel en esos locales, en esos lugares donde está el tribunal comisionado, para que se sepa pues, quién van a hacer, en qué momento van a hacerse el remate de los bienes. El 552 habla de los bienes inmuebles, que dice, como dije antes, la ley en 10 días. Y se publicarán de la misma forma que expresamos aquí en materia de bienes muebles. Pudiera haber una excepcionalidad de estos 3 en 3 y de 10 en 10, si son muebles o inmuebles, como dijimos antes, cuando se habla de que las partes de mutuo acuerdo pueden celebrar durante la ejecución, efectuar la publicación con un solo cartel, o sea, obviando el gasto de los otros dos, se publicaría un solo cartel de remate, si las partes así lo llegaran de acuerdo, siempre que no haya, volvemos a traer lo mismo, un tercero interesado que pueda perjudicarse por la supresión. Si se presentara un tercero impugnando de que ese justiprecio los desfavorece o los perjudica a este tercero interesado, el juez entonces dejará sin efecto el acuerdo y ordenará que se publique con, hemos dicho antes, 3 carteles para muebles, 3 carteles para inmuebles, de muebles de 3 en 3 días y los inmuebles de 10 en 10 días. Ahora, ¿qué va a contener? No hay duda, ¿qué debe contener ese cartel de remate? El 555 dice que el cartel indicará, bueno, no hay duda, cartel, nombre y apellido y tanto el ejecutante como el ejecutado, la naturaleza de la cosa y un breve descripción de ella, si fueran inmuebles o situación linderos, expresándose así el remate versará sobre la propiedad o sobre cualquier otro derecho. Recuerden ustedes, vienen derechos reales, la limitación de la propiedad puede ser que tenga un usufructo, tenga un uso, tenga una servidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Ya en materia de bienes y derechos reales que ustedes conocen de Civil 2. El último cartel o único cartel, si hubo acuerdo en parte y no hubo terceros perjudicados, se indicará además el justiprecio de las cosas. Ya en el último cartel se va a indicar el valor preciso de la cosa, si fueran cada una de ellas, si fueron por separados cada una de ellas, como decíamos antes, carro, lancha, teléfono, computadora, etc. El valor de cada una de ellas, como dijimos también, si hay un gravamen que tenga este inmueble, y el lugar, el día y hora, el lugar que va a ser la sede del tribunal y el día y la hora en que se va a practicar este remate. El único aparte del artículo 555 habla después de los inmuebles que debe presentar el ejecutante, a costa del ejecutante, como bien dice acá el último aparte, que es necesario pues que se oficie al tribunal, oficie al registrador correspondiente y este emita la información de los posibles gravámenes y enajenaciones que pudieran existir sobre los bienes. Pues no habrá duda de lo que va a suceder con la publicación de estos 3 carteles que ya dijimos que era en materia de muebles de 3 en 3 días, en materia de inmuebles de 10 en 10 días, y el último cartel, o el tercer cartel, o el único si fuera el caso, va a indicar el valor de los bienes, el precio hecho por los peritos, y el lugar y el día y la hora en que se va a verificar ese acto de remate. Eso sería, mi querido bachiller, el tema número 2.